Las 40 horas van, pero no como tú querías, querido amigo Chairo. No. Olvídate de descansar 2 días por semana. La cuarta transformación quiere que sigas trabajando y peor aún, pagarte menos por las horas extra. Todo esto disfrazado de amor al pueblo. Comenzamos. Depende de cuándo estés escuchando este capítulo, pero el día de hoy, 12 de febrero del 2026, se acaba de aprobar en el Senado de la República el dictamen de ley para modificar ciertos preceptos de la Constitución mexicana, en el caso específico el 123 apartado A de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que las 40 horas sí pueden ser una realidad siempre y cuando se respete y se haga a modo de lo que quiere Morena. Obviamente sin escuchar a la oposición, obviamente sin escuchar a los trabajadores que todos los días durante toda su vida trabajan de lunes a sábado en el mejor de los casos y a veces, solo a veces, son remunerados por sus horas extra, cuando no se hace con pizza, claro está. Hay que recordar que esta reforma no es nueva. Iba aparejada con el aumento al salario mínimo, que sí se ha hecho, pero ya ven todas las consecuencias que nos ha traído, que es el desempleo, la baja de los patrones, la inflación, que aunque quieran decir que no es verdad, vayan a ver las gráficas de cuánto cuesta hoy en 2026 una canasta básica, con cuánto costaba en el 2018. No digo que todo ha sido malo, quizás sí ha tenido sus ventajas, pero las repercusiones son más que obvias. Y las 40 horas pues no eran la excepción. El sueño de cualquier mexicano es solamente trabajar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde en el caso de los oficinistas, o a lo mejor en el caso de los obreros, solo trabajar 5 días en lugar de 6, rolando turnos, ¿no? Y que cuando se les paguen sus horas extras, se les paguen al doble o incluso al triple. Pero ¿qué crees? Esto no es así. Si bien es cierto, como dije al inicio, ya se presentó y ya se aprobó en el Senado la reforma, o bueno, los puntos torales de esta reforma para que pase al Senado para su eventual aprobación, lo cierto es que el dictamen esconde algo muy raro. Sí, quieren hacerte trabajar lo mismo, pero ganando menos. Me explico. Lo que quería el pueblo de México era sencillo: trabajar 5 días, descansar 2 y seguir cobrando el mismo sueldo. Por ejemplo, para los que ganan el salario mínimo, sus 9,500 pesos mensuales, pero contar con 2 días de descanso en lugar de 1 a la semana. Pero ni eso pudieron hacer, o más bien, ni eso quisieron hacer, porque sabemos que tienen el poder suficiente para hacer lo que se les antoje con la Constitución. Ya lo vimos con la reforma del Poder Judicial, con la extinción de órganos autónomos, extinción de fideicomisos, etc. O sea, ellos pueden hacer y deshacer, y aún así no quisieron ayudar al pueblo bueno que votó por él. ¿Cuál es la condición, o bueno, más bien, cuáles van a ser las condiciones en las que se van a dar estas 40 horas? Pues muy fácil. Sí vas a trabajar 40 horas, pero no inmediatamente, sino hasta el 2030. ¿Por qué? Porque van a irse reduciendo de manera escalonada. Este 2026 todavía vas a trabajar tus 48 horas semanales, pero el 2027 vas a trabajar 46, 2028 44, 2029 42, hasta llegar al 2030 trabajando 40 horas. Y a lo mejor tú dices, pues bueno, me espero otros 4 años más y ya en el 2030 trabajaré 5 días y descansaré 2. Pues no, señor, no será así. ¿Por qué? Porque en la reforma constitucional no se estableció específicamente que por cada 5 días trabajados tú vas a tener derecho a gozar de 2 de descanso. Esa facultad se le deja al patrón. Es decir, el patrón, dependiendo de tu empresa, dependiendo de tu giro, va a tener la capacidad de decidir cómo se administran esas 40 horas a lo largo de la semana laboral. Es decir, que puedes trabajar 6 días, alrededor de 6 horas, o puedes trabajar solamente 5 días, 8 horas, o básicamente lo que se les antoje. El punto es que supuestamente no puedes exceder las 40 horas semanales. Y ahí viene la otra trampa, porque hay muchas empresas que evidentemente te piden que te pongas la camiseta y que terminas trabajando más horas, es decir, haces horas extras. En la mayoría de los puestos del país, pues esas horas extras no se pagan, pero para quienes sí tienen la dicha de contar con una remuneración de horas extras, las mismas quedarían de la siguiente manera. El día de hoy, es decir, antes de la reforma, a la semana
puedes hacer un máximo de 9 horas extras, mismas que se pagan al doble que las horas normales. Creo que eso todo el mundo lo sabe. Y si te piden que labores más de 9 horas extras a la semana, a partir de la 10ª hora el pago será al triple. Es decir, 9 horas al doble, la 10ª al triple, hasta un tope máximo de 12. Pues bueno, con la reforma queda así. Puedes trabajar en una semana 12 horas extras pagadas al doble. Sí. Mientras que antes de la reforma la hora 10, 11 y 12 se te pagaba el triple, ahora ya no. Ahora con esta reforma, hasta las 12 horas vas a recibir el doble. Y a partir de la hora 13, el triple. Esto es de evaluar el tiempo trabajado de los mexicanos y disfrazarlo de justicia social. Y te voy a decir por qué. Porque esta reforma le va a pegar a los que menos ganan, a los que son obreros, a los que son cajeros, a los que son, digamos, personas operativas que ganan el salario mínimo. Te voy a poner un ejemplo. Existen muchos obreros que les piden que realicen turnos dobles. Y esos turnos dobles, pues evidentemente les van a contar como horas extras. Y ellos se benefician sabiendo que a partir de la hora número 9, es decir, la 10, la 11, la 12 y en adelante, pues ese tiempo se le va a pagar al triple y se va a ver reflejado en su talón de pago al final de la semana, de la quincena o del mes, depende cómo les pague, ¿no? Otro ejemplo pueden ser los cajeros o las tiendas de autoservicio, que por ejemplo en Navidad o en épocas específicas donde hay alta demanda de consumidores, pues tienen que abrir más tarde o tienen que hacer ventas nocturnas o tienen que doblar turnos. Igual, su consuelo era saber que ese tiempo entra como horas extras y que se le iban a pagar al triple. Y ahora ya no. Van a haber horas, es decir, la 10ª, la 11ª y la 12ª hora, que te van a seguir pagando el doble. Y si sigues trabajando un poco más, a partir de la hora 13, 14 en adelante, se te va a pagar al triple. ¿Realmente trabajas menos? ¿O trabajas lo mismo, pero ganas menos? Esa es la pregunta que yo te hago el día de hoy. ¿Realmente a quién va a beneficiar esta reforma laboral? ¿Al patrón para poder seguirte explotando pero a un menor costo? ¿Es, digamos, un regreso del favor? ¿Les están regresando el favor por aumentar el salario mínimo? Porque yo creo que a las personas de a pie no va a beneficiar esta reforma. ¿Por qué? Porque los deja a merced de las ganas del patrón. Si te quiere otorgar 2 días de descanso y 5 laborales, o te quiere reducir la jornada a 6 horas y media por 6 días, o en el caso de que te pida hacer horas extras, sabe que tiene un colchón de 3 horas que todavía te puede explotar pagándote al doble en lugar del triple, por ejemplo. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues no es tanto dinero el que se ahorra, no creo que se beneficie tanto. Pues a lo mejor no, los pequeños y los medianos empresarios pues no se van a beneficiar. Por ejemplo, doña María que tiene su panadería o don José que tiene una carnicería y tiene nada más a 2 a 3 personas, pues realmente a esas personas no les pagan horas extras a sus empleados, seamos sinceros. Este beneficio es para las nacionales y para las transnacionales, plantas armadoras, distribuidoras, logística, transportes, todas estas grandes empresas que sí tienen la obligación de pagar las horas extras a sus empleados, pues evidentemente se van a ahorrar 3 horas más, pagándoles al doble en lugar del triple. Y ahora eso multiplícalo por los cientos de miles de empleados que tienen, pues evidentemente es una manera de amortizar el aumento al salario mínimo. Y todo parece ser un concierto perfecto. Por un lado, sí, te aumentamos el salario mínimo y te hacemos creer que los patrones ahora te tienen que pagar más por tu trabajo, pero por otra parte, reducimos la jornada laboral y hacemos que ese aumento sea, o más bien, hacemos que ellos se ahorren ese aumento al salario mínimo pagándote menos con las horas extras. Y bueno, hay que recordar que esto es un dictamen, apenas se aprobó en Cámara de Senadores, va a pasar a Cámara de Diputados para su discusión y su aprobación, pero seamos sinceros, así como aprobaron en Fast Track la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos y otras demás fechorías que hemos venido relatando en este programa a lo largo de los años, pues no es de sorprenderse que evidentemente van a hacer lo mismo con esta reforma, ni la van a leer, la van a aprobar y aprovechándose de la mayoría calificada que tienen y la mayoría absoluta
absoluta general que tienen ambas cámaras, pues evidentemente este dictamen va a salir sin ningún cambio en ninguna coma y en ningún punto. ¿Para qué? Para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, al que quiero escuchar es a ti. A ti que sales a trabajar todos los días, que no faltas porque si no te descuentan, que no te puedes dar el lujo de enfermarte porque si no te pueden correr. No lo sé. ¿Crees que realmente esta reforma está diseñada para que nosotros podamos trabajar en mejores condiciones? ¿O simplemente es otra tomadera de pelo más para hacer parecer que te dan lo que quieres, pero con un as bajo la manga? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Fernando Cortés. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en TikTok. Nos escuchamos la siguiente semana.